Bueno, muy buenas noches. Es un placer enorme compartir con ustedes y renovar esta propuesta de canal Encuentro. Una tweetcam para pensar, en este caso, 30 años de democracia. No se trata ni mucho menos de ensayar un balance minucioso, sino de aprovechar esta posibilidad de interactuar que nos ofrecen las tecnologías para pensar al menos algunas de las profundas transformaciones que se han producido en la sociedad argentina en estas 3 décadas. Estamos en un lugar que tiene que ver con la memoria. Estamos en el Museo del Bicentenario, inaugurado por la presidenta Cristina de Kirchner el 24 de marzo del 2011, además del fabuloso rescate patrimonial que se ha hecho aquí. Bueno, aquí también están evocados 200 años de historia argentina. Para pensar conjuntamente la evolución política, social, económica, cultural, en derechos humanos, comparten la mesa tres destacados intelectuales, pensadores, polemistas, ¿no? Los voy a presentar. Aquí a mi lado Eduardo Josami. Eduardo, bueno, dirige actualmente el Centro Cultural Haroldo Conti, legislador, convencional constituyente. Ha sido un actor, que además hay que decirlo, los tres han sido actores protagónicos de estos 30 años. ¿No? La lista podría ser mucho más larga, pero me parece que aquí en tu condición de hombre de la política, de hombre que hoy está pensando las políticas públicas de memoria en la Argentina, hay ya una definición de algunos de los temas que nos vas a ayudar a pensar. La doctora Adriana Puigros, por supuesto su trayecto como investigadora, como pedagoga, como historiadora, la ha convertido en una referencia en los temas educativos, no solo en nuestra Argentina, sino en América Latina. Y en la cabecera de la mesa, Sergio, esto no implica ninguna responsabilidad extra, pero allí está Sergio de Piero, magíster en ciencias políticas, docente de la UBA. Ya hace un tiempo largo venís pensando la relación de las organizaciones sociales con el Estado a través de las políticas públicas. Nos reúne hoy, además de una agenda que ya teníamos prefigurada, un tema central, si se trata de pensar de la calidad de nuestra democracia, que es un hecho que fortuitamente ha coincidido con esta tweetcam, que es la resolución de la Corte que pone en plena vigencia la Ley de Servicios Audiovisuales. 27 años de ley de dictadura tuvimos en Argentina. Y este es un hecho que me permito celebrar con ustedes y pensar con ustedes como primer punto en esta mesa, porque se trata de una victoria de la voluntad democrática en la pulseada contra los poderes corporativos, y se trata de pensar la comunicación como un derecho, Eduardo Josami, ni más ni menos que la comunicación como un derecho y no como un negocio. Bueno, me parece que ese es efectivamente el sentido profundo de la ley de medios y de esta resolución que ha tomado hoy la Corte Suprema, y creo que es uno de los hechos más importantes de estos 30 años de democracia, porque no solo implica revertir la legislación de la dictadura, que en su momento pesaba como un condicionamiento demasiado severo para la posibilidad de instaurar una comunicación democrática, sino que de algún modo, desde el proceso de debate social de la ley de medios, después de tantos años de que la coalición por una redifusión democrática había planteado esta propuesta, después el modo como se sancionó en el Congreso Nacional con una mayoría muy amplia y con participación incluso de sectores no oficialistas, y después el haber tenido que soportar de algún modo tanto el gobierno nacional como quienes estábamos apoyando la sanción de esta ley, las demoras judiciales, los hostigamientos, las provocaciones permanentes del grupo mediático concentrado que se oponía a la sanción de la ley. Me parece que
hoy ha culminado un proceso político ejemplar, en el sentido de que creo que el kirchnerismo ha demostrado una tremenda firmeza para resistir todos los embates, y al mismo tiempo la ley fue sancionada con un procedimiento que me parece un modelo que sería interesante seguir en otros casos, una discusión muy participativa, una convocatoria muy amplia a la sociedad. Sergio, ya en los años 80, cuando a mí me tocaba ser un estudiante en la Universidad Nacional de La Plata, hablábamos de la comunicación comunitaria. Y aquella apelación hoy tiene un territorio mucho más fértil a partir de la sanción de esta ley, porque se trata de nuevas voces que van a ingresar al escenario de la comunicación. Y esto implica un desafío también muy fuerte. Ahí está ese 33% del espectro, ¿no? Y las nuevas voces que hoy todavía son una potencialidad en la organización y en las voces de la sociedad civil. ¿Cómo ves el proceso en su potencialidad y en sus dificultades? Sí, en efecto, uno puede decir que hay ahí un camino a recorrer distinto porque cambia el escenario de los actores de la comunicación. Pero fíjate, esto me parece interesante. Cuando aparecieron el boom, digamos, el momento más clave de las nuevas tecnologías, básicamente vía Internet, se produjeron una cantidad enorme de dispositivos de comunicación, de espacios no rentables, no de negocios, para comunicar diferentes cosas, algunas vinculadas a la política, otras a la cultura, otras a vivencias más tipo personal, ¿no? Pensamos en los blogs, la misma Twitter, Internet a través de Facebook, todas las redes sociales que han existido, o plataformas donde se podía decir algo, los canales audiovisuales por internet, inmediatamente hubo un montón de creatividad que se volcó sobre ese espacio. Es decir, que hay espacios de creación, hay cosas para decir cuando las disposiciones están. Montar un canal de televisión, montar una radio, tiene unas complejidades un poco más altas que la disposición de esta tecnología, y lo que habrá que hacer es, y eso lo puede hacer solamente el Estado, ayudar a fortalecer a las organizaciones para que puedan asumir ese espacio, para que puedan ocuparlo y generar. Pero me parece que estamos hablando de sindicatos, de sociedades de fomento, de iglesias, cooperativas, universidades, de todo tipo. Me parece que les puede faltar algo de capacidades para hacerlo, pero no es que no haya en todos esos espacios creatividad y elementos y voces, como vos decías recién, para transmitir. Lo digo esto porque me llama la atención que cuando aparecieron dispositivos más o menos fáciles de utilizar, se genera un montón de canales. Tal vez algunos no sobrevivieron mucho, tuvieron una vida corta, ocuparon un espacio, otros no, otros han seguido y tienen mucha gente que se informa antes por las redes que por los medios tradicionales, ¿no? Digo, me cuento entre ellos, la verdad. Entonces digo, dadas las condiciones, dadas las capacidades, es posible que ese lugar sea ocupado. Hay que acompañarlos, ¿no? Con política pública directamente. Eso para fortalecer capacidades, no para decir lo que tienen que hacer, sino para darle las capacidades. Adriana Puigros, ¿cómo ves el terreno que se abre a partir de la vigencia plena de la ley? Bueno, realmente, en primer lugar, con muchísima alegría, porque, no puedo dejar de estar emocionada hoy, recordando cuando en la Cámara recibimos muchísimas veces, obviamente a la gente de la coalición, en primer lugar, y después, a quienes trabajaron en las universidades, aportando, ¿no?, para lo que finalmente fue la ley de medios, ¿no? Y lo que costó además lograr que se sancionara, ¿no? O sea, que realmente pasara. A veces, digamos, es bueno que la gente sepa que cuando un proyecto entra al Congreso de la Nación, en realidad hay muchas etapas que debe pasar, que son de orden político, que son de orden burocrático, que hay enorme cantidad de intereses, presiones, etcétera. Entonces, recordábamos hace un rato con mis compañeros en el Congreso, con mucha emoción el día en que la ley se aprobó, y que a partir de ese día mucha gente decía, ¿para qué sirve una ley, no? O sea, ustedes aprobaron la ley, ¿para qué sirve la ley? Y que desde entonces, son 3 años, ¿no es cierto? Son 3 años. Desde entonces recorriendo... 4, ¿no? 2009, ¿no? 2009. 4 años de espera. Sí. Y efectivamente, es decir, como decía recién, hay en muchísimos lugares del país la ley vivía.
¿no? La ley vivía. Entonces hay una primera cuestión que es que me parece que acá queda muy clara, que es que no hay posibilidades de que proyectos importantes que hacen al cambio de cuestiones fundamentales de la sociedad realmente lleguen a ser leyes, ¿sí?, si no hay sujetos que lo demanden. Y acá hubo sujetos sociales que se comprometieron durante mucho tiempo, de diferentes maneras, para que esta ley saliera. Entonces, digamos, finalmente la reflexión que hacía yo recién era, pensaba, en estos 30 años hubo momentos muy malos y hubo momentos muy buenos en la Argentina, pero muchas cosas, muchas políticas que se desarrollaron no tuvieron un sustento legal y luego se perdieron. Entonces, el hecho de que la Corte hoy haya ratificado la constitucionalidad de esta ley es algo absolutamente trascendente. Sí, uno tiene la sensación que son hechos parteaguas, ¿no? Y aún sin distancia, porque esto acaba de suceder en el día de hoy, me parece que lo que dijiste, Eduardo, es así, ¿no? Es decir, cuando se haga una crónica de la lista de hechos que generan o que son el punto de partida de una transformación profunda, este será un hito, ¿no? Y un hito muy, muy trascendente. Sí, yo pienso que sí, porque... Y se lo pregunto a un señor que ha ejercido el periodismo durante muchos años. Sí, yo empecé a ejercer el periodismo en una época que parecía impensable una legislación como esta que hoy se aprobó, donde la concentración económica, bueno, tal vez era un poco menor que efectivamente la que se dio después, que se permitió a las empresas periodísticas adquirir medios audiovisuales, pero de cualquier manera no se discutía en aquellas épocas, estoy hablando de los años 60, por ejemplo, la propiedad de los medios, el grado de concentración, es decir, de algún modo era el reino de la libertad de empresa, ¿no? Es decir, la idea de que lo que debía garantizarse era la no interferencia del gobierno en relación con las empresas periodísticas, pero ni los derechos de los periodistas, ni los derechos de la sociedad, de algún modo, a tener un mayor acceso a la comunicación o una pluralidad de voces, entonces eran pensables. Y bueno, después acá, como en tantas otras cosas, todo empeoró con la dictadura, y me parece que esta era una asignatura pendiente de la democracia muy importante. Y diría, después de la revisión de la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida, me parece que este es otro de los grandes temas, bueno, junto con la expansión de derechos que se ha dado en general en estos últimos años, pero, insisto, cuando yo lo dije tenía miedo de exagerar porque uno está todavía bajo el impacto emocional, como decía Adriana, de lo que significa haber conocido hoy este fallo de la Corte, pero me parece que no, que efectivamente es así, va a ser reconocido como uno de los momentos más importantes. Bueno, acá comienzan a llegar ya preguntas y reflexiones de la gente que está conectada con nosotros. Adriana, una de las preguntas es de Horacio Calcaño. La pregunta es amplia y empieza por las asignaturas pendientes de la democracia, ¿no? Horacio pregunta, ¿cuándo se pagarán las deudas de la democracia en lo social y lo educativo? Bueno, yo creo que hay muchas que se están pagando y falta mucho. Creo que justamente el hecho de que hoy que desde hoy tengamos la ley de medios, significa que se abre un camino para un trabajo importante. En educación es muy importante para la educación. Hoy no podemos pensar en la educación solamente imaginando la escuela del siglo XIX, sino que la apertura de los medios, ¿sí?, a múltiples sujetos, y sobre todo el poner una valla a la monopolización de los medios, realmente es de un impacto muy grande y yo diría de cumplimiento del derecho de enseñar y aprender que está en la Constitución Nacional, del derecho a la educación, el del reconocimiento del conjunto de los argentinos y de los habitantes de la Argentina como sujetos de derecho a la educación, ¿no? Cuando hacemos un poco de memoria y balance, ¿no? Y entonces vayamos atrás en el tiempo. La década de los 80 en democracia fue una década corta, la década del alfonsinismo. En uno de tus libros haces un balance donde rescatás hitos profundamente democratizadores de las políticas educativas del alfonsinismo. ¿Cuáles señalarías, Adriana? Bueno,
reflexioné mucho desde entonces hasta ahora. Sin ninguna duda se abrió un espacio democrático, se restauró la autonomía universitaria, digamos, en comparación con lo que ocurría durante la dictadura, realmente se volvió a vivir, se volvió a educar, ¿no? Al mismo tiempo yo quiero señalar lo siguiente, por eso decía reflexioné mucho desde que escribí sobre esto, que es que en el Congreso Pedagógico de 1985 todos los sectores de derecha e izquierda acordaron en un concepto nuevo para la educación argentina y que fue, a mi manera de ver, uno de los más importantes factores que posibilitaron la reforma neoliberal de la década siguiente. Y esto es la consideración de que la educación pública puede ser privada o estatal. Es decir, ahora es algo corriente decir educación pública como sinónimo de privada, sin siquiera introducir la discusión acerca de si privada social, no social, etcétera, que es un tema complejo. Entonces, yo creo que eso hay que señalarlo, que hay que pensarlo y que hay que tenerlo en cuenta porque fue el posibilitador discursivo, digamos, de que en la Argentina, que durante más de 100 años el conjunto de la sociedad, excepto sectores muy elitistas, habían mandado a sus hijos a la escuela pública y habían querido y cuidado la escuela pública, pública estatal, ¿sí? Se desentendieron. Hubo otros factores, muchos otros factores, pero desde el punto de vista discursivo e ideológico, esto fue muy importante. Sergio, acá una pregunta de Iván Murano, vinculada a la obligatoriedad del voto, ¿no? Digo, la pregunta textualmente dice, ¿no sería un gran ejemplo de libertad que el voto sea voluntario, pero que se le dé inspiración a la población para que de esta manera pueda decidir a quién votar? Pregunta Iván, ¿no? ¿Por qué el voto es obligatorio? La pregunta viene a los pocos días de un acto donde la gente fue feliz a votar, ¿no? Además de haber tenido que votar obligatoriamente, tuve esa sensación, ¿no? Por suerte parte de nuestra rutina, pero de una feliz rutina. Sí, eso. Primero que en Argentina se conservan altas tasas de asistencia al voto, de manera bastante importante y sostenida, digamos, no ha caído en niveles que uno pueda decir que hay de aserción de la ciudadanía en ese sentido. El acompañamiento es importante y la gente, como vos decís, la ciudadanía valora enormemente el acto electoral. La discusión sobre el voto obligatorio es muy vieja, tan vieja como el voto, tiene varios siglos. Yo rescataría dos elementos yo estoy a favor del voto obligatorio, rescataría dos elementos a favor del voto obligatorio. Por un lado, formamos parte de una comunidad política y por lo tanto la obligatoriedad del voto nos compromete a las decisiones que toma esa comunidad política. Es decir, por más mecanismos de autosustento que yo pueda generar, las relaciones con los otros me son indispensables para vivir en sociedad, de cualquier tipo, digamos, ¿no? De amistad, de reciprocidad, comerciales, educativas, políticas, sentimentales, de diverso tipo. De modo que el voto, que si bien tiene que ver con la dimensión de la regulación política de la sociedad, pero que atañe a las otras dimensiones, salvo tal vez a la sentimental, no obligar a votar es como pretender que yo puedo abstraerme, ¿no? Ponerme por fuera, ausentarme de esa comunidad política en ese momento de la votación. Por un lado, mi impresión, y varios filósofos que defienden el voto obligatorio ponen este punto. Y el segundo punto es que la idea del no voto me parece que puede generar la marginación de los sectores que no votan. Es decir, cuando el voto es optativo, los sectores que en general tienden a participar menos de las elecciones son o los sectores de la clase más dominante, de la clase alta de la sociedad, que en general tiende a votar todos los días, digamos, tiene otros mecanismos para tomar decisiones, y los sectores más excluidos que no ven ahí una herramienta. Si esos sectores no votan, las políticas públicas van a estar menos generadas hacia esos sectores porque finalmente no votan, ¿no? Pongo un ejemplo muy chiquitito, que el otro día íbamos con el auto, con mi familia, y se acercó un chico a limpiar el vidrio, ¿no? Y mi hija, que es chiquita, que tiene 10 años, mis hijas me dice, este chico fue a votar, ¿no? El domingo de la noche. Entonces me quedé pensando y no sabíamos qué contestarle. Y
y digo, no sé si tiene documento, digamos, ¿no? Digo, y estaba fuera de una cantidad de decisiones, mientras el pibe limpiaba el vidrio me quedé pensando en esa visión chiquita que tuvo ella respecto a esa decisión de si él había votado, por el hecho de votar, pero también por pensar cuánto forma él parte de la comunidad política, digamos, ¿no? De qué manera Entonces, el voto obligatorio no es me parece que no hay que verlo en el sentido de una imposición, aunque también nos hace responsables frente a los otros, pero también es una manera de involucrarnos en la comunidad políticamente en la que vivimos, ¿no? Para mí me parece importante el voto obligatorio. Hablamos de aquellos 80, de la primavera democrática, y esa primavera democrática nos encontró con dos partidos políticos, los tradicionales, ¿no? Conviviendo y entre los cuales se definía el gran partido de la política, ¿no? El radicalismo, el justicialismo. En estos 30 años se ha producido una profunda transformación, ¿no? Aquellos parámetros no nos sirven para pensar la política hoy. ¿Qué pasó con los partidos políticos? Se lo tiro a la mesa, creo que los tres pueden aportarnos elementos para pensar la representación y el sistema de partidos en Argentina. Bueno, yo diría que hubo un cambio muy rápido respecto a la situación inicial, porque en vísperas del restablecimiento de la democracia hubo una afiliación masiva a los partidos políticos. Algo que no es tan fácil de explicar porque la verdad que el comportamiento de los partidos políticos, en particular de los mayoritarios, no había sido tan brillante en los 1 o 2 años previos a la dictadura. Pero de cualquier manera, con una lógica irrebatible, aunque tal vez un poco simplista, la gente pensó que si volvía la democracia, volvían los partidos y la democracia iba a ser mejor y más participativa si nos afiliábamos a los partidos. Y así tuvimos cifras millonarias de adhesión a los partidos. Bueno, hubo una, digamos así, defraudación, aunque esta es una palabra fuerte, pero de hecho así fue, de las expectativas planteadas en el 83, sintetizadas en aquella famosa frase de la campaña electoral del presidente Alfonsín, de que con la democracia se come, se educa y se cura, ¿no? Y yo creo que eso fue llevando, junto con la decepción también por el abandono de la política de enjuiciamiento a los responsables del terrorismo de Estado, fue generando una decepción muy fuerte que se va a ir profundizando hacia fines de los 80 y que en la década del 90 avanza mucho más cuando gana las elecciones un presidente que se animó a decir: si yo hubiera dicho antes de la elección lo que iba a hacer, nadie me hubiera votado. Con lo cual, de alguna manera, transparentó de una manera muy clara que no tenía mucho sentido tener expectativas en lo que pudieran hacer los candidatos, puesto que podían ganar con un programa y gobernar con otro. Bueno, más allá de el deterioro de la situación económica y la crisis de la política de convertibilidad que lleva al 2001, me parece que esta situación de decepción frente a la política, de falta de expectativas de la gente, es lo que va llevando a esa crisis de representación que se advierte en el 2001. Y para no alargar demasiado la intervención, diría que me parece que estamos mejor que en el 2001, en el sentido de que se ha recuperado en buena manera la expectativa en la política. Creo que en estos 10 años se ha mostrado que la política sirve para transformar muchas cosas y que por lo tanto no es una soncera votar como pudo llegarse a pensar en los años 90, pero creo que todavía tenemos que superar muchos de esos rasgos que determinaron el distanciamiento de la gente respecto de la política, expresado con más fuerza en el 2001. Sergio. Sí, comparto lo que decía Josami recién. Esa línea histórica nos explica mucho, digamos, de lo que no parece que fue sucediendo. Y a esto que mención de las elecciones del domingo, un dato que me parece, son evaluaciones tempranas, digamos, fueron hace un par de horas, pero me parece que no podemos, que a mí me parece un dato importante, creo que hay que observarlo, que es que en estas elecciones los partidos políticos tuvieron casi exclusivamente el protagonismo. Me refiero, los movimientos sociales, los movimientos de protesta, articulación territorial, no estuvieron muy presentes en la elección. Es decir, no hubo candidatos notables provenientes de esos espacios notables, digo, en los primeros lugares,
proveniente de esos espacios, ni esas estructuras tuvieron una presencia notable como habían tenido en elecciones anteriores. Quizá hay un dato significativo y que se encuadra en esta definición del protagonismo partidario es la elección que hizo la izquierda, ¿no? Y la hizo como partido. Y que la hizo hizo en como el sentido partido. más tradicional, Exactamente. digamos, ¿no? No conozco los 3 diputados que entraron, pero la mayor parte de los candidatos eran gente militantes del espacio partidario del PO, del PST, desde hace muchos años. De modo que hay me parece a mí que esta primera elección, tal vez la de 2011 también, pero lentamente, en eso es lo que señalaba Aníbal recién, un alejamiento del 2001 y una consolidación de los partidos como las estructuras que canalizan la voluntad popular a través del voto. No quiere decir que los movimientos dejen de existir, siguen existiendo, siguen ocupando un lugar importante, pero los partidos consolidan eso. Tenemos un camino abierto con un signo de interrogación, es si se van a reconformar, me parece hoy, el hecho de que el Frente para la Victoria fuera el único que presentara boleta en 23 provincias, con un sello propio, que fuera el único, que los demás estuvieran bastante lejos de ese número, bueno, habla de un problema de conformar fuerzas nacionales. Eso creo que es un signo de interrogación todavía para el futuro inmediato o mediato. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que acaban de decir, o sea, y siguiendo también la línea histórica que planteó Josami, yo creo que estamos en un momento de reconstitución de los partidos. Creo que es un proceso complejo, ¿no? Es un proceso complejo porque... Abierto, absolutamente. Abierto, que además el retroceso fue un retroceso, yo diría, material, o sea, uno que estaba acostumbrado en otra época, antes de la dictadura, a ver locales partidarios, de no solamente de los 2 grandes partidos, sino de otros partidos, muchos locales partidarios, ¿sí? Y también, digamos, a partir de la restauración de la democracia por unos años, se asombra mucho recorrer el territorio argentino y encontrar que en cualquier provincia es muy difícil encontrar locales partidarios. O sea, en la provincia de Buenos Aires no encontrar unidades básicas o no encontrar comités radicales realmente es una cosa que es muy preocupante. Ahora sí empezaron a crecer. Y es importante que haya de estos partidos, de otros partidos. Bueno, se está construyendo una derecha democrática, ¿no? Que ese es un dato también en la escena de la política argentina, aunque algunos liderazgos que están disputándose en esta instancia, pero hay una derecha democrática en la Argentina. ¿Están de acuerdo con esta definición? ¿Con que este es un dato de este tiempo? ¿Qué quiere decir o democrático? pondrían en duda ¿Qué quiere decir democrático? No, que juegan las reglas de juego del sistema. Constitucional. Exactamente. Sí, pero porque imperan esas reglas del juego. Es decir, hay una vieja discusión en las ciencias sociales argentinas cuando se señalaba que en este país había golpes militares, a diferencia de lo que ocurría en Uruguay o en Chile antes del 73, porque acá no había una derecha fuerte organizada como partido político. Bueno, la experiencia después mostró que la derecha chilena no tuvo ningún problema en apoyar a una dictadura militar, y entonces que en realidad lo deseable es que la derecha no sea fuerte en cualquier situación, ¿no? Cuanto menos sean los de la derecha, yo creo que es más fácil que avance el conjunto social. Lo que ocurre es que hay una situación en la Argentina, es que es impensable una salida militar. Entonces, quienes durante 25 años buscaron siempre la alianza con los sectores militares, bueno, ahora tienen que adecuarse al funcionamiento del sistema político. Pero me parece que lo que ha cambiado es ese contexto social que obliga a sectores que estuvieron muy cómodos con la dictadura militar a estar hoy practicando las reglas del juego democrático e incluso olvidándose de su historia a dar lecciones acerca de cómo debe funcionar una democracia verdadera, ¿no? En ese contexto habría que sumar a Latinoamérica, ¿no? Digo, sin duda, ese es un dato central de este tiempo, ¿no? De un continente que vuelve a mirarse a sí mismo, ¿no? Y donde además vuelve a convivir la idea de que se puede hacer una revolución en democracia, ¿no? Esto es interesante, impensable que el concepto de revolución y democracia fueran de la mano. Y bueno, uno anda Bolivia y la verdad es revolucionario lo que pasa en Bolivia. Me parece que este es un dato interesante, ¿no? Digo, para poner el contexto por fuera de las fronteras. Claro, sumándole que a lo que decís, que hay un surgimiento de nuevos partidos políticos.
nuevos partidos políticos. O sea, de alguna manera uno eso lo ve en Venezuela, lo ve con los dos ejemplos. Bolivia, sí, podemos dar muchos más ejemplos en América Latina, pero que pueden llegar adelante en democracia, o sea, en vigencia de la Constitución, marchar hacia la democracia. Sería. Me parece que de algún modo lo que estás comentando, Adriana, también pone sobre la mesa algo que me parece interesante proponerles pensar, que es la heterogeneidad social que se ha firmado en Argentina, ¿no? Es decir, una sociedad diversa, porque se han ampliado y se ha legislado y se ha promovido esa diversidad, ¿no? Y entonces, tenemos el voto a los 16 años, tenemos el divorcio, el matrimonio igualitario, tenemos una cantidad de plexos normativos que hoy, bueno, reconocen los derechos de los pueblos originarios, aunque falte tanto que hacer todavía en muchos de estos tópicos, ¿no? Pero digo, esta idea de la diferencia, esta sociedad que se afirma con organizaciones, además, y te miro, Sergio, porque digo, me parece que ese también es un dato que habla de una democracia que camina con otra fuerza, ¿no? Sí, vos sabés que ahí hay un debate importante. Me parece que las condiciones, de estas democracias, para ordenar un poco mejor. Por un lado, me parece que estamos atravesando un 30 años de democracia, nos pone también en un nuevo contexto respecto de los 80, no solo porque pasaron los años, sino porque también cambiaron ciertas condiciones de la democracia, digamos, ¿no? La democracia es un proceso, es un camino, y el proceso y camino que recorremos hoy tiene notables diferencias de las preocupaciones de los 80, digamos, cuál preocupación central era lograr elecciones regulares y libres, no mucho más que eso, digamos, ¿no? Inicialmente después de 50 años de intervenciones militares. Por un lado eso. Y por otro lado, respecto a la diversificación de la sociedad es mucho, como decías vos, mucho más heterogénea que hace 30, 40, 50 años, ¿no? Mucho más diversa. A mí me parece que lo interesante que se marcó en esta última década en Argentina y en varios países de la región es esto, que no todos están de acuerdo, digamos, ¿no? Desde el lado de los que defienden esta diversidad y la promoción de la diversidad de los derechos, que es posible emancipar a sectores, es posible reconocer esas diferencias, darle derechos también a su identidad en el espacio público, fortaleciendo la capacidad del Estado. Porque algunos autores, algunos sociólogos ven esto como una relación de suma cero. Si yo acreciento el poder de la sociedad civil, tengo que achicar la intervención del Estado, ¿no? No en el sentido que lo plantean los neoliberales, pero sí plantean que tiene que haber menos regulación, menos imperio de la lógica organizativa del Estado, que siempre es una lógica de dominación, ¿no? Del imperio de la ley. Sin embargo, me parece a mí que lo que estos años demuestran en el conjunto de los países de la región es que hace falta pueden ir de la mano, y de hecho creo que hace falta una mayor intervención, mayores capacidades del Estado para fortalecer esa sociedad civil, no para organizarla o para dirigirla, sino para fortalecer esas capacidades. Porque sin el Estado, esa sociedad civil dispersa no cuenta con el conjunto de recursos que la pueden ordenar. Muchos autores creen que esto no es así, digamos, ¿no? Pero a mí me da impresión, porque el Estado es el que legisla, el Estado es el que tiene capacidades económicas para sostenerlo, es necesario ese acrecentamiento. Y creo que a mí me da la impresión que los hechos lo marcan, digamos, ¿no? Me parece interesante lo que acaba de decir Del Piero, porque cuando vos hablaste de una sociedad más heterogénea, yo comparto tu análisis, pero de pronto me acordé que eso mismo nosotros lo decíamos críticamente a la salida de la dictadura. Decíamos que la dictadura había tenido como uno de sus objetivos, de alguna manera, romper esa, digamos, constitución más unitaria de un polo popular que caracterizó la Argentina, bueno, del peronismo, de la industrialización, hasta el proceso militar de 1976, de la dictadura, y nos encontramos con que, bueno, una sociedad más fragmentada, una sociedad donde, por ejemplo, los sindicatos perdieron peso, donde se fraccionaron, donde la organización misma en las fábricas cada vez fue más alejada de lo que era el modelo tradicional de organización industrial. ¿Y por qué digo esto? Porque me parece que la heterogeneidad puede ser buena o mala. Yo creo que ahora estamos viviendo
un momento en que saludamos esta diversidad mayor de la sociedad argentina, porque esa diversidad implica reconocimiento de derechos, mientras que aquella heterogeneidad de la dictadura, al contrario, era consecuencia de la restricción de derechos, ¿no? Es decir, el caso más claro puede ser el de las organizaciones sindicales. Porque nosotros queremos la diversidad, pero queremos una mayor igualdad, y esto no es contradictorio. Yo creo que una de las cosas que hemos aprendido en estos años de democracia es que pueden coexistir la igualdad como objetivo, la igualdad de todos, o el acercamiento de ese ideal, y por otro lado el reconocimiento del derecho a ser diferente, como dice la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Para eso, yo creo que para que esa diversidad se dé en un marco de crecimiento económico, de reconocimiento, de mejor distribución del ingreso, etcétera, me parece, como decía él, que todo esto debe ir combinado con una fuerte presencia del Estado. Por supuesto que es un Estado que se democratiza a su vez en este reconocimiento de derechos en la sociedad, ¿no? Te veo con ganas, Adriana, de sumar algo. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que están diciendo. La idea abstracta de diversidad, que me parece que es una idea academicista y que no tiene en cuenta las condiciones concretas de la diversidad, en realidad me hace acordar al libre mercado, ¿no? O sea, a lo que lleva es a las reglas del mercado, es la lógica del mercado. Entonces, yo creo que es importante la intervención del Estado. Me parece que no hay que confundir planificación con autoritarismo. O sea, en una sociedad necesariamente desigual, todas las sociedades actuales son sociedades desiguales, todas las sociedades contemporáneas siguen siendo desiguales, hace falta planificar, ¿sí? Y el tema es justamente la pregunta de quién planifica, solamente tiene una respuesta, ¿no? Y esta es la de el Estado más democrático posible, el Estado que represente de la manera más democrática, que haya sido elegido de la manera más democrática posible, ¿sí? Y que represente mejor los intereses del conjunto. Ahora, cuando uno dice el conjunto, tampoco está diciendo todos, porque hablamos de una sociedad desigual, y en una sociedad desigual, ¿sí?, hay algunos, ¿sí?, que tienen privilegios a costa de otros. Dada esta ecuación, ¿sí?, creo que una cosa es respetar las diferencias y reconocer como sujetos a sujetos que tienen características distintas, reconocerlos como sujetos de derecho, y otra cosa distinta es, digamos, a mi manera de ver, desde un punto de vista de alguna manera irresponsable, digamos, proponer la diversidad, ¿no? Sí, digo, a mí me parece que la ampliación de, quizás uno de los datos significativos de estos últimos años es la ampliación de los derechos civiles, ¿no? Entonces digo, a veces cuando hablamos de la democracia parece que habláramos de algo que está pasando fuera de nosotros, y la verdad que esto cambia vidas, ¿no? Cambia vidas. Claro. Hablábamos de las elecciones, bueno, se contaron unas cuantas historias, ¿no?, de personas trans que por una vez pudieron ir a votar sin el escarnio que significaba que el nombre de su documento no acordara su elección de género, ¿no? Entonces digo, cambios que tienen que ver con las vidas de las personas. Yo le voy a pedir a ustedes, y me voy a ir quizás de lo más conceptual, lo académico, para quedarme y pedirles una pequeña postal que tenga que ver con esto, ¿no? La democracia y la vida, ¿no? Bueno, de algún modo generacionalmente acá hay historias y trayectos distintos, ¿no? En muchos casos más años de dictaduras que de democracia, ¿no? Pero quiero pedirles una pequeña postal de esas que permiten desnaturalizar lo que ya por suerte se nos ha vuelto natural, que es la vida en democracia. Una postal de las vidas, ¿no?, de ustedes. Como Sergio daba la del pibe que limpiaba vidrios, ¿no? Me gustaría pedirles ese pequeño ensayo a cada uno de ustedes. La democracia y la vida, ¿no? Yo, si quieren, empiezo, doy una. Yo, la verdad que mi iniciación política y personal fue en los años de la primavera democrática. Yo crecí en dictadura, soy
de esa generación del medio, los 80. No llegamos a tiempo para la revolución, pero escuchamos las historias de la generación de los 70, pero crecimos en dictadura. Yo llegué a La Plata luego de haber crecido en un pueblo y pensé, realmente tuve la sensación de haber vivido en un canapé. Haber llegado a La Plata y escuchar los relatos de Bonafini, de Estela de Carlotto, una ciudad atravesada por la represión, moldeó definitivamente mi identidad política. Mi identidad política está construida por el movimiento de derechos humanos. En ese punto tan fundante la democracia tiene que ver con lo que hoy estoy haciendo aquí y con lo que me interesa en mi profesión, ¿no? Entonces, les tiro la posta del ejercicio. Sí, en mi caso yo también debería decir, o digo, que estos 30 años para mí son de una casi cotidiana relación con el movimiento de derechos humanos. Pero se me ocurre contar una anécdota que, bueno, tiene mucho que ver con los derechos humanos, que en un momento difícil me hizo ver cuánto estaba de a poco cambiando este país. Yo tuve participación en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y después en la primera legislatura que sancionó un nuevo código de convivencia en reemplazo de los edictos policiales y que reconoció los derechos civiles del conjunto de la población sin discriminaciones, y hubo una fuerte polémica que se planteó en ese momento en relación con las travestis y la forma que eran reprimidas. Y la verdad que la mayoría de los sectores políticos en ese momento dieron un paso atrás. Pensaron que era un tema demasiado escandaloso, siguiendo un poco lo que se veía en las pantallas de la televisión, y no fue demasiado fácil mantener con un grupo de legisladores una postura consecuente con lo que había sido la sanción de la Constitución. Y en ese momento de muchos cuestionamientos, yo un día de pronto descubrí que mi hija, que tenía 11 años, le parecía lo más natural del mundo y que realmente no es que no me entendía a mí de por qué insistía en esas posturas, sino que se preguntaba por qué discriminaban tanto a las travestis como la cosa más natural del mundo. Y entonces, más allá de la satisfacción que me dio que mi hija tuviera esa actitud, también podía haber tenido otra, ¿no? Y cuestionar a su padre, pero más allá de eso me pareció que era porque de alguna manera no estaba contaminada por años de pensamiento discriminatorio que mal teníamos todos, ¿no? Y entonces me pareció que, bueno, que efectivamente uno podía esperar que una nueva generación tuviera una mentalidad más abierta. Y bueno, me parece que de alguna manera mi hija tuvo que ver como cualquier otro ciudadano, pero quiero decir, me parece que el país fue cambiando en ese sentido, efectivamente. Sí, a uno se le ocurren muchas cosas, ¿no? Pero, a ver, y de pronto se te fija uno y no sabes por qué. Y yo me estaba acordando de un día cuando estábamos discutiendo la ley, lo que luego fue ley, la ley de educación, la que obliga a que el Estado garantice la educación de todos los presos de los penales federales y provinciales. Y un día que fuimos al penal a José León Suárez, ¿no? Y que ahí, fue muy fuerte porque llegamos varios diputados y había más o menos unos 60, 80 presos que estaban discutiendo el texto de la ley, porque en realidad el primer texto lo hicieron ellos, ¿no? Pero bueno, la anécdota, la situación es para contar muchas cosas de esa situación, pero yo quiero marcar dos. Una es que creo que si en algún momento sentí la importancia de la ley fue en ese momento, cuando los presos me explicaban la importancia para ellos de la ley. Y que estuvimos una hora y pico, ¿sí? Discutiendo con los internos de José León Suárez, mientras en la puerta estaba un camión con las mujeres presas de Seiza que venían también y no las dejaban entrar. Bueno, entonces ahí hubo todo un incidente, conseguimos que finalmente entraran, y cuando ya estaban todos y nos íbamos a ir, dijeron, no, esperen, porque les preparamos unas pizzas. Y entonces, creo que pocas veces en mi vida comí unas pizzas como esas. Eran cuadradas, ¿no?
así de este tamaño, riquísimas. Entonces hacía mucho calor. Y después de las pizzas nos dijeron, bueno, y ahora esperen porque ahora además está nuestro conjunto de rock, y bueno, fue maravilloso. Entonces, no sé, me acordé de eso, por eso lo cuento. Sergio. Como decía Adriana, difícil pensar, tuve un poco más de tiempo que ustedes para pensar alguna. Me acuerdo de una que a mí me ha marcado mucho en toda la vida porque es algo muy personal, que yo el 10 de diciembre de 1983 tuve un accidente que no pasó nada grave, pero me pude haber muerto porque fue grave, digamos, el hecho. Y transcurrí el inicio de la democracia internado en un hospital durante 1 mes y medio, recuperándome, y en un hospital público, en un hospital Finoquito de Avellaneda, que ahora se llama Juan Domingo Perón, y recuerdo viviendo el inicio de la democracia dentro de un hospital, digamos, ¿no? En el clima, pasar la fiesta, la Navidad, el Año Nuevo internado, porque bueno, si bien no me pasó nada muy grave, era importante. Y ver, bueno, y enterándome por los diarios, bueno, por ejemplo, me acuerdo muy bien, yo estaba por la obra social, pero aparte no podían trasladarme por las quebraduras que tenía, que la democracia quitaba los aranceles en los hospitales públicos, que estaban vigentes por la dictadura, el gobierno de Alfonsín los levantaba, y enterarme día a día en la firma del decreto de la detención de las juntas militares, de la derogación de la ley por el Congreso de la autoamnistía, digamos, ¿no? Ir viviendo desde ese lugar en un clima, las salas de los hospitales son grandes, aparte en las fiestas uno aprende que aumenta la cantidad de internos, ¿no? Quedábamos 5 y de pronto éramos 18 de nuevo. Entonces para mí fue un golpe de madurez enorme, tenía 15 años en aquel momento, verlo desde ahí, desde un lugar muy distinto al que yo había vivido en mi vida, cuando he estado en el hospital. Y la otra es chiquitita, y es cuando años después hice el servicio militar, que todavía me tocó, estar leyendo, me acuerdo, no sé por qué tengo la imagen de una noche en particular, estar leyendo adentro del cuartel sobre héroes y tumbas, ¿no? Sobre héroes y tumbas. Y entonces yo decía, mientras ya había pasado la CONADEP, era el año 87, pero yo justo estuve en medio de los carapintadas, todo ese asunto, el impacto, digo, algo cambió, que yo estoy dentro de una unidad militar leyendo a Sábato, digamos, ¿no? Que en ese momento para los militares era una figura revulsiva. Digo, algo cambió, yo tenía 18, 19 años, el impacto de eso, digamos, ¿no? De cosas nuevas, como decías vos recién, José, respecto a eso. Gustavo Garibotti pregunta aquí, Eduardo, la pregunta va dirigida a vos y refiere una entrevista que te hacen hace un tiempo en la revista 23, donde hablabas de la necesidad de profundizar la democracia. Dice, hace falta que este proceso sea más sólido, más profundo. Entonces él pregunta cuál sería el camino a seguir. Y yo, como esto tiene que ver en todo caso con las asignaturas pendientes de la democracia, extiendo la pregunta para sumar un poco la dimensión económica. ¿La desigualdad estructural todavía sigue siendo la gran asignatura pendiente de la democracia? Sí, yo creo que mientras subsistan situaciones de pobreza y sea todavía importante el número, por ejemplo, de trabajadores no registrados, y bueno, hay prioridades sociales que son obviamente principales porque hacen a la posibilidad de ampliar la ciudadanía, ¿no? Es decir, nosotros vivimos hoy una democracia que es mucho más democrática, valga la tautología, que la que teníamos en los años 90, por ejemplo, pero que todavía tiene la rémora de que hay algunos sectores que no participan plenamente de la vida de la sociedad porque están muy relegados en cuanto al acceso a ciertos bienes públicos fundamentales. Pero pienso que en realidad no hay un aspecto en que pueda resumirse la profundización. Este gobierno... Bueno, el régimen tributario sería un tópico a poner en discusión, totalmente, ¿no? Tenemos un régimen tributario todavía muy regresivo. La legislación en materia financiera también, aunque se avanzó con la reforma del Banco Central. Pero quiero decir que me parece que hay que avanzar globalmente como se ha ido haciendo en estos años. Me parece que es es mucho lo que se ha hecho y que tal vez lo que falte sea encarar algunas asignaturas pendientes en el área económica, como por ejemplo la que tiene que ver con los ferrocarriles, que afortunadamente en los últimos 2 años está avanzando, y por otro lado creo que hay que darle a este proceso una solidez política que todavía no tiene. Es decir, nosotros
no tenemos un gran movimiento político donde estemos todos integrados y participemos de manera más organizada y debatamos. Es decir, no hemos construido la gran fuerza política que apoye estos 10 años de transformación. Y me parece que esto es una asignatura pendiente muy importante si queremos efectivamente garantizar la continuidad, la profundización de este proceso. Sergio. Y te voy a complejizar un poco más la pregunta, porque voy a tomar un interrogante que creo que planteaste vos en algún blog en estos días, luego del último resultado electoral. Te preguntabas, ¿el kirchnerismo tiene todavía algo que dar? ¿Lo que tiene que dar el kirchnerismo viene por acá? Sí, a mí me parece que sí. Creo que tiene por lo menos la voluntad de hacerlo en ese sentido, o el imaginario de un proyecto de hacerlo en ese sentido. Uno piensa, cuando estudia el peronismo del 45 o 55 y ve las realizaciones que implicó el acceso de sectores populares de manera activa a la vida política y socioeconómica del país, uno tiene obligatoriamente que estudiar antecedentes, digamos, ver que hay elementos en los gobiernos de Irigoyen, en el gobierno de Alvear e incluso en la década infame que tienen que ver con fortalecimiento del Estado, la creación de YPF, de empresas estatales, de regulaciones incluso desde el Estado de la economía previas a la llegada del peronismo, que permite incluso al peronismo montarse sobre esa tendencia y profundizarla notablemente y masificarla. Del 76 para acá e incluso del 55 para acá hemos vivido muchísimas experiencias de desmonte del Estado, digamos, ¿no? De achicar su aparato productivo. Uno puede mirar las decisiones tomadas al día siguiente del golpe de la Libertadora, que tienen que ver con desmantelar procesos de industrialización en el área, por ejemplo, aeronáutica, el ingreso inmediato al FMI, digamos, ¿no? Diversas maneras, ni que hablar en la dictadura del 76-83 y nuevamente en la década del 90. Entonces, me parece, lo que uno puede evaluar correcto e incorrecto es cuánto de las políticas que se están resolviendo hoy van en esa dirección de esa reconstrucción. Ahora, esa reconstrucción es lenta necesariamente. El hecho de que el piso de 34% de personas en el mercado informal sea difícil de taladrar tiene que ver con una estructura de la economía que funcionó durante 40 años en un sentido, y que desmontar eso efectivamente exige reformas institucionales y reformas estructurales que necesariamente no es porque sean difíciles o no estén en la cabeza. Implica, nuevamente, afectar intereses que funcionan desde hace mucho tiempo en la Argentina, digamos, ¿no? Dos o tres preguntas breves. Adriana, ¿más inclusión democrática podría ser? Quise decir, aunque también es democrática, universitaria. Digo, si pudiéramos pensar el balance de estos años de democracia. Sí, hay más inclusión universitaria, claro que sí. Ahora, también allí hace falta una ley, hace falta ordenar el sistema de educación superior, porque ha cambiado muchísimo, o sea, no existen más las universidades soñadas del siglo XX, no existen. Ahora hay conglomerados de facultades en casi todos los casos. Hay una que otra gran universidad todavía queda, una que otra, la de La Plata, por ejemplo, digo, que funciona de alguna manera orgánica. Pero uno ve la Universidad de Buenos Aires, que es una serie de facultades que tienen muy poco de conjunto, ¿no? Y además hay subsedes de universidades que están en un lugar del país y tienen la subsede en la otra punta. Tenemos los institutos de educación superior, hay centros de investigación creados por el Ministerio de Educación. Es decir, hay muchísimas instituciones nuevas, organismos nuevos de nivel superior que no tienen una conexión entre sí, excepto por circunstancias aleatorias, porque a una facultad, a una universidad, se le ocurre hacer un convenio con un instituto. Bueno, entonces, este es un tema. La otra cuestión es que estamos llegando, tardamos 100 años, tardamos 100 años en universalizar la escuela primaria. Hoy en la Argentina, el 99 y algo de la población termina la escuela primaria. Estamos avanzando en la secundaria. Esto tarda, efectivamente. Los procesos sociales tardan, los procesos de cambio tardan. Entonces, nosotros se puede hacer una proyección y calcular que si las políticas actuales siguen, la política de ocupación, la política de empleo, la política, la asignación universal por hijo, etcétera, ¿sí? La industrialización, el sostenimiento de las empresas nacionales, todo esto es una base necesaria
para que nuestros chicos puedan terminar la secundaria. Y si hacemos ese cálculo, dentro de alrededor de 8 años, 10 años, ¿sí?, probablemente la mayor parte de la población argentina termine la secundaria y llegaremos a universalizarla en no mucho más. Esa población tiene que ir a la universidad, hay que abrirles la puerta de la universidad. Y termino con esto, ver la experiencia de Chile, ¿sí? En Chile, en donde se privatizó todo el sistema escolar, se privatizó todo, había que pagar todo, hay que pagar todo todavía. Después de la dictadura de Pinochet y de los gobiernos que le sucedieron constitucionales, hoy Michelle Bachelet, ¿sí?, que va a tener su segundo periodo, ¿no es cierto?, por segunda vez va a acceder al gobierno, está planteando como tema central la gratuidad de toda la educación en Chile. ¿Sí? Ha tomado la agenda de los estudiantes. Ha tomado la agenda de los estudiantes. Entonces, esto veámoslo, porque quiere decir el fracaso del famoso modelo chileno, ¿sí?, es decir, de privatización del Estado, ¿no? Eduardo Josami, los militares disciplinados y en los cuarteles, las fuerzas de seguridad, las malditas policías, la federal, la bonaerense, siguen siendo un tema, un proceso abierto. Sí, un tema preocupante. Preocupante, difícil. Sí, sí. Alguien dijo que los militares daban un golpe cada tantos años y ahora no se dan condiciones para que den un golpe, entonces no es que no haya que preocuparse por las Fuerzas Armadas, y este gobierno ha hecho mucho en ese sentido, cambiar los planes de instrucción, derogar el Código de Justicia Militar, en fin, una serie de medidas democratizadoras importantes, pero las fuerzas de seguridad las padecemos todos los días, ¿no? Y entonces pienso que eso es una asignatura. Y las padecen los pibes pobres la padecen más de los Gran Buenos sectores Aires, más ¿no?, desprotegidos, los jóvenes y los pobres, ¿no?, y todos aquellos que de alguna manera son más discriminados por alguna razón. Me parece que en ese sentido hay que tener claro que no es un tema en el que se pueda pedirle prestado el discurso o la política a nuestros adversarios. La mejor tradición del kirchnerismo es la que llevó adelante las reformas democráticas en materia de seguridad, y me parece que hay que seguir por ese camino, aunque se escuchen a veces voces que plantean mano dura o baja de imputabilidad. Me parece que eso no son soluciones, y afortunadamente me parece que la mayoría de la gente que compone este movimiento y el gobierno piensan en ese sentido, ¿no? Sí, es un debate complejo que las fuerzas del progresismo, las fuerzas democráticas, tienen que asumir plenamente, ¿no? Porque es complejo hablar de estos temas, pero es imposible eludirlos, son parte de la agenda ciudadana. Pero la solución de la mano dura ya ha demostrado que de poco sirve y que en todo caso solo sirve para causar más muertes, ¿no? Y la Argentina tiene un listado largo, ¿no?, en este sentido. Bueno, podríamos seguir hablando un largo rato, ¿no? Este es un ejercicio que Canal Encuentro va a repetir, porque la democracia y los debates en torno a la democracia son parte de un ciclo abierto, son una construcción, y para aportar elementos a este debate y a esta construcción, voy a consultar aquí un machete muy prolijo que me han dado, porque hay estrenos de programación en el día de mañana que quiero repasar con ustedes. Es una programación especial que se va a poder ver durante todo el día en Canal Encuentro. A las 21 horas se estrena el capítulo 1983, El regreso a la democracia, de la serie Escenas de la historia de un país. Es una docuficción que recrea los principales acontecimientos de esta etapa clave para la Argentina. Esto a las 21 horas. A las 21:30 continúa la programación con el estreno del documental Archivos de la Democracia, que incluye un material inédito, ¿no?, de archivo, y la voz en off y el relato de Roberto Carnaghi. Y entre las novedades de octubre vamos a destacar también el nuevo ciclo Cine y Democracia, en el que a través del análisis del historiador Gabriel Di Meglio se presentaron y se presentan películas estrenadas en los albores de la democracia, ¿no?, de 1983. Y en un rato, a la medianoche, se emite la película
Tiempo de revancha, y a las 22 horas Darse cuenta, dirigida por Alejandro, acá José me asiente, ¿no? Bueno, fueron títulos fundantes de la Primavera Democrática, ¿no? Darse cuenta, dirigida por Alejandro Doria, es una película de 1984, protagonizada por Luis Brandoni, Dora Baret, Luisina Brando y China Zorrilla. Y además, un elemento más, ustedes saben que la plataforma digital de Encuentro es una herramienta de accesibilidad, de recursos para el aula, para las organizaciones, para todos aquellos que estén interesados en profundizar la reflexión sobre distintos temas. Y Encuentro nos propone un documental interactivo, 30 años de democracia. Ustedes pueden cliquear en el enlace, es www.interactivodemocracia.encuentro.gov.ar. Ahí van a encontrar testimonios relevantes del periodo. Lo interesante es que no hay un relato único, es un relato que van a poder construir ustedes de acuerdo a sus intereses. Así que les reitero el link: www.interactivodemocracia.encuentro.gov.ar. Bueno, les agradezco muchísimo, Sergio, Adriana, Eduardo, haber compartido este primer espacio de reflexión, y hasta la vuelta, hasta cualquier otro encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes.